Hablamos de etimología griega en este caso y estamos haciendo el empleo de raíces o etimos griegos. En este caso había dicho que la etimología es la ciencia lingüística que estudia el origen, la formación y la evolución de las palabras. Cuando hablo de origen, hablo de cómo se registra el significado etimológico de una palabra. Cuando hablo de formación, hablo de cómo, sabiendo el significado de esas raíces, voy a emplearlas en ciertas palabras, ¿no es cierto? Y la evolución, que lo veremos de alguna manera después, en cómo es que las palabras o han cambiado el significado a través del tiempo o han mantenido su estructura y su significado por más de, por más de ciertos siglos, ¿no? En los cuales han aparecido. En este caso, chicos, vamos a ver en la pregunta número 3 la etapa formativa de la etimología. Porque me piden que a partir de los siguientes sufijos griegos escriba dos palabras como ejemplos, ¿no? Acá tengo, ¿no es cierto?, la palabra ismo, que significa doctrina. Si voy a tratar de formar las palabras a partir del conocimiento de esta raíz, entonces si ismo es doctrina, entonces por ejemplo voy a encontrar las palabras como comunismo, ¿no es cierto? Ustedes saben que el comunismo es de alguna manera una doctrina ideológica que tiene por precepto la igualdad y la equidad entre, de alguna manera, las condiciones materiales de los hombres, ¿no? Entonces, eso es comunismo. Hay que recordar que uno de los líderes del comunismo es Carlos Marx, ¿no es cierto?, que tuvo por allá, digamos, a fines del siglo XIX e inicios del XX, su famoso libro, pues, su famoso libro precisamente con este nombre, ¿no?, Comunismo, ¿no?, y que empieza con la famosa frase, pues, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, ¿no?, decía él, ¿no? Y luego la doctrina opuesta al comunismo, que sería pues el capitalismo, ¿no? El capitalismo instaurado pues por el filósofo inglés, ¿no es cierto?, Quesnay, ¿no es cierto?, y su famosa ley, ¿correcto? Capitalismo como tal. Ahí está. Ya saben que el capitalismo implica que las personas tienen, digamos, el poder adquisitivo de acuerdo a lo que han trabajado, ¿no? La famosa frase, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Es importante dentro de la concepción capitalista. Luego tenemos itis, inflamación. ¿Cómo empleamos itis en ciertas palabras? Por ejemplo, otitis, ¿no es cierto? Profe, ¿qué es otitis? Otitis es inflamación del oído. A muchas personas se les puede inflamar el oído, por ejemplo, por, digamos, algunas dolencias en el oído interno, ¿no es cierto?, en el martillo, en el yunque o en el estribo, o algunos también porque se les acumula la cera, ¿no es cierto?, el cerumen, que es algo natural, ¿no es cierto?, del oído, que es el cerumen, digamos, se produce dentro del oído interno para protegernos de los elementos externos, ¿no? Pero algunos producen más cantidad, ¿no?, y por eso se produce la otitis. Profe, adenitis, ¿no es cierto?, adenitis, que es la inflamación de las venas, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, les da adenitis en las piernas, que no es otra cosa que las varices, ¿no? Eso. Algunas personas mayores, por ejemplo, utilizan medicamentos naturales para curarse de este tipo de inflamaciones, ¿no? Teca, almacenamiento. Por ejemplo, oploteca. Profe, ¿qué cosa es oploteca? Oploteca no es otra cosa que el depósito de armamento bélico, ¿no es cierto? Conjunto de armas o depósito de armas, ¿no es cierto? Eso es oploteca. También encontramos, por ejemplo, encontramos acá pinacoteca. Profe, ¿qué cosa es pinacoteca? Depósito de pinturas, ¿no es cierto? Eso es pinacoteca, ¿ya? ¿Qué es ista? Ista es ocupación. Por ejemplo, academista, ¿no es cierto? Persona que se encarga de el aspecto académico, intelectual, academista. También encontramos aquí activista también, activista.
Persona pues que se encarga de alguna manera de, a través de ciertas actividades en conjunto, protestar por algo que no está de acuerdo, o también apoyar, digamos, con gestiones democráticas, ¿no es cierto?, a las personas menos favorecidas, ¿no? Ese es un activista. Iatra, que significa especialidad médica. Por ejemplo, aquí encontramos al pediatra, por ejemplo, especialista en niños, y también encontramos también al geriatra, que es el especialista en enfermedades de personas o adultas mayores, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces ahí está el empleo de alguna manera de ciertos etimos, ¿correcto? Eso implica todavía la formación. Eso también estudia la etimología. Ahora, en la pregunta número 4 me dice, forme palabras con los siguientes etimos griegos. Por ejemplo, con cracia, ¿no es cierto? A ver, acá, forme palabras con los siguientes etimos. A ver, cracia significa gobierno, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿qué palabras puedo formar con cracia? Por ejemplo, democracia, en este caso, democracia, gobierno del pueblo. También puedo manifestar oligocracia, gobierno de algunos pocos, por ejemplo, oligocracia. Hetero, que significa diferente, ¿no es cierto? Hetero, por ejemplo, heterosexual, ¿no es cierto? Heterosexual, que es, por ejemplo, la persona, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene gusto por el sexo opuesto. Y también podemos encontrar la palabra heterodoxo, que es aquella persona que no sigue de alguna manera las reglas, sino que apela a la distinción de las mismas, ¿no? Fago, que es comer. Por ejemplo, vermífago, persona, animal que se alimenta de gusanos. También encontramos, por ejemplo, por ahí fago, ahí está. Podemos encontrar por acá la palabra fitófago, que se alimenta de plantas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. Latría, que es adoración. Por ejemplo, idolatría, ¿no es cierto? Idolatría, que de alguna manera tiene adoración, de alguna manera por las imágenes, ¿cierto? Otra allá, pirolatría, por ejemplo, que adora, digamos, a manipular el fuego, ¿no es cierto? Y tecnia, ¿no es cierto?, que implica, por ejemplo, una destreza, ¿no? Por ejemplo, acá podemos tener la palabra mnemotecnia, por ejemplo, ¿no? Mnemotecnia, ¿no? Que de alguna manera hay que recordar que es una función determinada para recordar cosas, por ejemplo, la mnemotecnia. Y por ahí, por ejemplo, podemos encontrar de alguna manera la manipulación de, la manipulación de cohetes, por ejemplo, ¿no es cierto? O la manipulación de herramientas de fuego, ¿no? Y acá encontramos la palabra pirotecnia. Ahí está, pirotecnia. Muy bien. Es así como de alguna manera formamos estas palabras con los siguientes etimos, ¿correcto? Ahora, la pregunta número 5, bueno, hemos visto en la pregunta 3 y 4 la parte de la formación de las palabras, ¿no? Ahora, en la pregunta 5 me dice, escribe el significado de los siguientes términos y luego crea una oración empleándolas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es poner el significado de las palabras, pero las oraciones ya se las dejo a ustedes, ¿correcto? ¿Qué significa necrofobia? Necrofobia, por ejemplo, ustedes saben que es necro es muertos, fobia es repulsión, ¿no es cierto?
Entonces, necrofobia sería pues miedo o repulsión hacia los muertos, ¿no? Miedo a los muertos. Profe, o sea que los necrofóbicos no pueden ir a los velorios. Sí pueden ir a los velorios, pero no van a ver pues dentro del cajón quién está, ¿no? Tienen aversión a eso, ¿no? Por ejemplo, agorafobia. Agora es fuera, fobia es miedo. O sea, miedo a los espacios abiertos. Agorafobia. Miedo a los espacios abiertos. ¿Correcto? Ahí está. Lo opuesto a agorafobia, ¿sabes qué cosa es? Por ejemplo, ¿cuál es el miedo a los espacios cerrados? El miedo a los espacios cerrados, ¿cómo se determina o cómo se llama? Se llama claustrofobia, ¿no es cierto? Miedo a los espacios cerrados. Ahí está. Hidrofobia es miedo al agua o miedo a los líquidos en este caso, ¿no? Hidrofobia, miedo al agua. Por ejemplo, muchos adquieren esta enfermedad en invierno, ¿no? No se bañan, algunos, ¿no? Cleptofobia, clepto es robo, fobia es miedo. Miedo o repulsión al robo. Miedo o repulsión al robo. ¿Correcto? Al robo. Y homofobia, ¿no es cierto? Que es un germen, un mal que todavía tenemos algunos, ¿no es cierto? Y ojalá que se solucione muy pronto, sobre todo para las condiciones de igualdad, ¿correcto? Homofobia, que no es otra cosa que es temor u odio a los homosexuales, ¿no? Temor u odio a los homosexuales. O algunos simplemente odian a estas personas por ser diferentes, ¿no? Y no sé de dónde radica la diferencia, ¿no? Porque la diferencia radicaría en el asunto de ser democráticos y respetar estas condiciones, ¿no? Pero bueno, ahí está. Dejo allí en la palestra ese término y el resto de términos empleando. Seguimos en la etapa de la formación. Luego dice, escribe el significado de los siguientes términos y luego cree una oración empleando. Tampoco voy a crear la oración, pero sí les voy a dar el significado. Por ejemplo, ¿qué significa bibliomanía? Bibliomanía es la pasión despedida por los libros. Pasión por los libros. Por los libros. Hay algunos que tienen tanta pasión por los libros, que tienen tantos libros en su casa que ni siquiera los han leído, ¿no? Solamente los tienen como una condición de colección. En algún momento los leerán. Pero ahí está, bibliomanía. ¿Qué es mitomanía? La pasión por la mentira. Pasión por la mentira. La persona que para mintiendo, ¿no? La mentira. Ahí está. ¿Correcto? Pasión por la mentira. Luego tenemos a la dipsomanía. Es aquella persona o es aquella acción de, digamos, beber muchas bebidas alcohólicas. No poder parar de beber bebidas alcohólicas. Pasión por las bebidas alcohólicas, ¿correcto? Alcohólicas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es ninfomanía? Eso es una transgresión sexual, ¿correcto? La ninfomanía es el deseo sexual, ¿no es cierto? Pero enfermizo que tienen las mujeres, ¿cierto? Deseo sexual enfermizo en las mujeres. Deseo sexual incontrolable. ¿En dónde, profesor? En mujeres. En mujeres, ¿correcto? Solamente en mujeres, ¿sí? ¿Y qué cosa es la melomanía? Es la pasión por la música. Pasión, correcto, por la música. La música. Muy bien, chicos, entonces hemos visto en estos 4 ejercicios el empleo de la formación de ciertos etimos, ¿no? El empleo de ciertos etimos y, digamos, la formación de los mismos en ciertas palabras y la aplicación de las mismas. Muy bien.